Ya, volvemos a grabar. Ok, antes de comenzar de lleno con la ayudantía, voy a preguntar si hay alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer respecto a materia anterior, alguna duda con el control. Catalina nos tuvo la ayudantía pasada vimos un par de dudas respecto al control. ¿Algo que quieran consultar antes de continuar? ¿O entramos de lleno a la ayudantía número 7? Sí, sí, la clase pasada aún no la subo. Permítanme un poquito de paciencia, y es que la tengo que... sí, la... ¿Cómo es eso? Ah, la pasada, sí, 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 aún no la subo, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la tengo que editar. Y ese día, cuando yo termino la ayudantía, inmediatamente después tengo clases. Entonces, a veces me pongo a editar mientras que estoy en la clase porque me da el tiempo, pero ese día en particular no tuve tiempo para editar inmediatamente después porque tenía que hacer una exposición y evidentemente no iba a poder estar editando. Tengo que editar, juntar los videos, recortar los tiempos muertos. Yo le coloco música porque me gusta y hago una portada porque también me gusta hacerlo. Y después, después recién después de eso, la subo. Así que me va a tener que esperar un poquito porque me toma un poquito de tiempo editar. Aparte que estoy tratando de finalizar las evaluaciones que tengo pendientes porque el fin de semana me voy a Santiago y como me voy a Santiago, no quiero tener evaluaciones estando en Santiago porque no voy a tener mis cosas, mi setup y todo eso. Eh, en fin, ya, ¿en qué íbamos? Ah, sí, ya la voy a subir, así que paciencia por favor. Voy a tratar de hoy día editar ambos extractos, ambos videos, tanto este como el próximo, y subirlo a internet. Ya, fuera de eso, si no hay otra duda, voy a comenzar por la ayudantía número 7. La ayudantía del día de hoy es una ayudantía sobre derivadas de orden superior, ¿ok? Ya vimos en la ayudantía anterior derivadas o directamente diferenciabilidad, ¿ya? Aquí lo que sí vamos a hacer un poquito de trampa, porque si bien una derivada, a ver, si bien en la clase anterior entendimos que una derivada requería una dirección, lo que vamos a ver ahora son derivadas parciales en orden superior. Recordemos que era una derivada parcial. Una derivada parcial, a diferencia de una derivada común y corriente, es, bueno, en realidad es como una derivada común y corriente, salvo que dada una dirección dada una, para la redundancia, en una dirección concreta, ¿ok? ¿Cuál es esa dirección concreta? Esa dirección concreta es alguno de los vectores de la base canónica. ¿Cuál es la base canónica? La base canónica, dependiendo del espacio donde estemos, de Rn, son estos vectores tipo 1,0000 o 0,1,0000 o 0,0,1,000, etc. Ya eso es la típica, la base canónica. Lo voy a escribir para que no hayan duda. Por ejemplo, la base canónica de R3, nosotros sabemos que es 1,0,0 punto y coma, 0,1,0 y punto y coma, no me da el espacio ahí, 0,0,1. ¿Ok? Estos vectores se conocen como el E1, el E2 y el E3, por lo general se conocen así. ¿Ya? Esa es la base canónica de R3, ¿ok? Y además de ser la base canónica, son vectores, ¿ya? Si nosotros colocamos un plano cartesiano, por ejemplo, el 0,0,1 vendría a ser este vector de acá, si este es el eje X, el 0,1,0 vendría a ser este vector de acá, si este es el eje Y, y el 0,0,1 sería este vector de acá. Y recordemos que por álgebra lineal, ¿cierto? Estos tres vectores generan un espacio, bla, 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 bla. ¿Cierto? No voy a ser nadie para venir a decirles que es lo de álgebra lineal. Debiésemos saberlo y en todo caso no es tan relevante. Lo importante sí es entender el concepto, el vocabulario. Y bueno, volviendo al meollo del asunto. Así como teníamos derivadas de orden superior en cálculo 1, que eran estas D2, más que D2, lo solíamos anotar así, como por ejemplo F segunda, o más que segunda, F con dos rayitas, de X. No sé si recuerdan eso, que eso era, significaba derivar la función dos veces, o por ejemplo cuando lo hacíamos varias veces colocábamos f entre paréntesis n, no, x, eso fue en la cortina.
Bueno, la cosa es que esa notación es una notación para referirnos a derivadas de un orden superior, a que estamos derivando una función varias veces más, ¿ok? Había algo importante, no todas las funciones podían ser derivadas varias veces más, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que tiene que ver con todo esto, ¿ya? Dicho la introducción, les voy a leer un poco la guía, ¿ya? Eh, bueno, la primera definición la voy a leer porque es una definición y dice, sea D subconjunto de Rn y f una función que va de D a R derivable en D, ¿ok? Importante, derivable en D. Eh, Al menos K veces. Esto es importante, esto es muy importante. ¿Qué significa que sea derivable al menos K veces? Significa que yo tomo la función y la puedo derivar esa cantidad de veces, al menos esa cantidad de veces. ¿Ya? Entonces se define la derivada, en realidad aquí sería la derivada parcial en variable x sub i de orden k como tal. Así se define. ¿Ya? Esta es la notación que vamos a ocupar y esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que derivamos una función con respecto a una variable y luego la volvemos a derivar con respecto a la misma variable y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora bien, esta definición es específica para derivadas parciales en, en un cierto orden. ¿Ya? O sea, perdón, para derivadas parciales en una sola variable, ¿ok? Pero así como podemos derivar de forma en orden superior en una sola variable, podemos derivar también en varias variables, ¿ok? Esta definición también es válida, no es directamente equivalente, pero es válida y lo importante es entenderla. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que podemos derivar, si es que es posible, una función respecto a una variable y luego la podemos derivar respecto a otra y luego respecto a otra y así sucesivamente, ¿ok? Y esto de aquí es sumamente importante. Aquí quiero que presten especial atención, porque eh, aquí está el orden de las derivadas. El orden va de aquí para acá, donde la última, entre comillas, derivada es la primera que hacemos, ¿ya? La primera derivada que hacemos es respecto a la primera, a la última variable que aparece. Y la última derivada que hacemos es respecto a la primera variable que aparece. Ya es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que, por ejemplo, hacer la derivada parcial de la función f con respecto a x y con respecto a y, no siempre es igual a hacer la derivada parcial de la función f con respecto primero a y luego con respecto a x. No siempre van a ser iguales. Y eso es una pregunta cazabobos, ¿ya? Hay que tener cuidado con saber cómo ordenar. Primero se deriva de acá para acá. O no sé si para ustedes será de acá para acá. Se deriva en este caso sería de izquierda a derecha. Muy bien. Yo estoy asumiendo que ustedes saben derivar, ¿ah? Pero no es realmente difícil. Sabiendo derivar, me refiero estoy asumiendo que saben derivar parcialmente, pero es derivar normalmente, solo que suponemos que el resto de las variables son constantes de acuerdo a la variable con la que estemos derivando. Vamos a ver un ejemplo. Ya el ejemplo nos pide calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, y luego calcular la misma derivada parcial de la misma función, pero primero con respecto a y luego respecto a x. Primero calculamos la derivada parcial aquí arriba con respecto a x. Para calcular la derivada parcial con respecto a x de la función, vamos a derivar solamente lo que tenga x. Nos podemos dar cuenta que este y al cuadrado, como no tiene x, lo consideramos una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Y derivamos este x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x, por lo tanto la función, la primera derivada nos queda como 2x. Y luego volvemos a derivar, pero con respecto a y. Pero como ya con anterioridad habíamos eliminado la variable y, solamente nos va a quedar un 2x, que para una derivada parcial con respecto a y, ¿cierto? Que ahí es la variable de derivación, esta expresión de acá se nos anula, se nos hace 0, porque la consideramos constante. Es decir, la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y de la función es 0. Ahora bien, vamos a calcularlo para el otro lado. Para el otro lado la historia es particularmente la misma, ¿ok? Salvo que lo primero que sobrevive es este 2x, o sea, este 2y, lo que básicamente muere es el 2x porque primero estamos derivando con respecto a y.
Y luego derivamos con respecto a x, pero como solamente sobrevivieron términos en función de y, todo esto se anula y al final nos da 0. Ahora bien, como les digo, démonos cuenta que aquí, por un lado y por el otro, nos dio lo mismo, exactamente lo mismo. Pero insisto, esto no siempre es igual. La función tiene que cumplir unas condiciones particulares, que esta función sí las cumple, y ya vamos a ver cuáles son, para que las derivadas sean iguales, ¿ok? Y aquí vamos a ver cuáles son esas condiciones. Proposición 1.1 o teorema 1.1, ¿ya? Sea f en D, recordemos que D es este dominio que se define, una función que va de R2, fíjense, a R, o bueno, de un subconjunto D que está en R2 a R, ¿ya? Este teorema solo aplica para de R2 a R, ¿ok? Si tenemos en R3 ya no podemos asegurar, ya no vamos a poder ocupar este teorema. Continuas, continuas, en una vecindad A de D. Entonces, las derivadas son iguales. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Si f, la primera derivada y la segunda derivada, o la derivada de orden 2, pero con respecto a y, si todas estas funciones son continuas, las tres, entonces en la del otro lado, es decir, esto aquí, fíjense, la derivada dada vuelta, me va a dar lo mismo, ¿ya? Solamente en ese caso. Hasta ahora, porque ya aquí entramos a los ejercicios. Vaya, quedó cortita la ayuda, tío. Ya, hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Vamos a ver. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense, nos están pidiendo calcular la derivada de orden superior 2, particularmente, de la función f, primero con respecto a x, luego con respecto a y, y en segundo lugar, hacer lo mismo, salvo que truncando el orden, primero con respecto a y y luego con respecto a x. ¿Ya? Aquí hay dos formas de abordar este ejercicio. Forma número 1, calcular esta y esta, hacerlo directamente. Forma número 2, calcular esta, ver si esta es continua, viendo si la anterior era continua, ver si esta y la derivada en el primer orden es continua, y de acuerdo al teorema, si es que fueran continuas, entonces tendríamos inmediatamente esta otra función de acá. ¿Ya? Así que vamos a ir por el segundo camino, para tratar de ahorrarnos el trabajo de volver a derivar, hacer la segunda derivada. Perdón. Muy bien. Ahora yo les preguntaré, tratando de recordar un poco materia pasada. Recordemos que necesitamos que las tres funciones sean continuas. F, la primera derivada y la segunda derivada. F es una función continua a priori. Ya vamos a calcularlo, pero a priori. F es una función continua, lo pueden ver así como visualizar y decir, no, sí, F es una función continua. No, sabéis que F no es continua. ¿Y dónde tendría discontinuidad si es que pudiera tener discontinuidad? Ya, en el 0,0. Pero ¿qué ocurre en el 0,0? ¿En el 0,0 es discontinuo o en el 0,0 es continuo o en el 0,0 podría llegar a haber un problema? En el 0,0 es discontinua, o sea, estamos afirmando discontinuidad en el 0,0 directamente. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero quiero saber qué opina Catalina, ya que somos poquito ahora en la sesión. Catalina, ¿está ahí? Ya, Catalina dice que es continua. Aquí tenemos una disparidad, ¿ya? Yo tendría que ser el ente que coloque como que dé el voto final, ¿ok? Pero quisiera que argumenten un poco por qué piensan que o es discontinua o es continua. De preferencia, si es que pueden, enciendan su micrófono.
Aprovechemos que estamos solamente nosotros en la ayudantía y que aparte es una ayudantía cortita. Ya, Alejandra dice, sería continua en R2, excepto en el punto 0,0. Ya, esa es su afirmación. Mientras que Catalina dice, es que la función de arriba es distinto al cero. No termino de entender muy bien a qué quiere referirse con eso. Lo de Alejandro lo entiendo. Dice que afirma que en todo su dominio es continuo salvo en el punto 0,0, que como podemos ver sí pertenece al dominio. Ya no sabe cómo explicarlo. Ese, Catalina, es un problema grande, sinceramente. ¿Por qué es un problema grande? Cuando nosotros estamos en el liceo, en matemática, entre otras cosas, se nos pide aprender a argumentar, ¿ya? No solamente aprender a modelar o a resolver ejercicios. De hecho, una de las principales habilidades que los profesores queremos que desarrollen, digo profesores porque yo estudio pedagogía, una de las principales habilidades que se piden que desarrollen es la capacidad de argumentar. Y estos cursos de la universidad no se alejan mucho de esto, no distan mucho de esto, ¿ok? Porque este conocimiento tan teórico que están recibiendo ahora no está pensado especialmente para que ustedes puedan resolver esta clase de ejercicios, porque en su práctica profesional no lo van a hacer. Estos ejercicios están pensados para que puedan extender su desarrollo, estas habilidades, como son la argumentación, la modelación matemática, etcétera, la representación. Entonces, ahora, bajo, no, tampoco quiero darle la cachada que, claro, ¿para qué? Si a mí también me incomoda hacer eso, pero trate de pensar cómo explicarlo, ¿ya? Trate de desarrollar su idea a un punto que al menos la pueda entender, porque realmente no la puede entender. Mientras tanto, Alejandra calcule el límite de f cuando x, y tienden a 0,0. Y viendo qué le da ese límite, dígame qué conclusiones saca. Esta f, por cierto. X, y. Mientras tanto. Espero, Catalina, que esté tratando de como pensar un poco en la argumentación. Tampoco es como que yo argumente muy bien, ¿eh? A veces pienso que ni siquiera sé explicar lo que trato de decir y la verdad es que para alguien que está tratando de enseñar, ¿cierto? Es bastante frustrante. Lo sé, yo soy el que más lo entiende, el que más lo sufre. Voy a dejar escrito el límite, ¿eh? Pero que lo voy a escribir un poco mejor. X, y me tienden a 0,0 de f de x, y. Calcular este. ¿Cuánto nos da? Si no, si necesita ayuda con el límite de Alejandra, me aviso. Ahora está cambiando de opinión. Dígame, Catalina.
Si quieren, díganme Mati, ¿ah? No tengo ningún problema. No creo tener más años que ustedes, la verdad. Ya, sí, perfecto, no tengo ningún problema. Ya, perfecto. Eh, un momento, no sé, tengo abierto el launcher del LOL, lo voy a cerrar, perdón. Mete bulla y me molesta. Sale, listo. Ahí sí. Y ahora sí. Eh, ya, lo que les decía. Claro. La función en sí es continua, ¿ok? ¿Por qué es continua? Porque esto de acá arriba, cerca del cero, se comporta como cero, o lo que es lo mismo, la función tiende a cero, y en el cero, o más bien dicho, en el 0,0, por cierto, aquí había un error de tipeo, no me di cuenta. Esto es distinto de 0,0. Aquí lo mismo, distinto de 0,0. Que supongo que lo interpretaron así, ¿ah? Espero que sí, porque un punto distinto a un escalar no tiene ningún sentido. O sea, siempre van a ser distintos, no tiene ningún sentido. Y aquí abajo un punto igual a un escalar no tiene sentido, nunca van a ser iguales. ¿Ya? No, eso era distinto a 0,0. Entonces, retomo. Esto de aquí tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Porque esto arriba es un polinomio de grado 3 y abajo es un polinomio de grado 2 que tiende a cero y que no tiene sumando un escalar. Entonces, por lo tanto, lo de arriba, entre comillas, 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 tiende a cero más rápido que lo de abajo. Y se elimina todo y tal. Queda simplemente cero. Ahora bien, eh, ahora bien. Tenemos que la primera función, o sea, f es continua. Y esto es súper importante, ¿ah? Porque como f es continua, es derivable. Una función, si no es continua, no es derivable, ¿ok? Pero es que aparte de ser continua, tiene que ser algo que se llama de clase Cn. Que esto no lo expliqué y lo voy a explicar. De clase Cn quiere decir que la función es derivable n veces, o es diferenciable n veces. O lo que es lo mismo, que es una función que la puedo derivar cierta cantidad de veces. La mayoría de las funciones que nosotros trabajamos con naturalidad son de clase C infinito. ¿Qué significa C infinito? Pueden ir intuyendo que que una función sea de clase C infinito es lo mismo que decir que una función se puede derivar infinitas veces. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de una función de clase C algo, nosotros siempre nos vamos a referir a ese C al mínimo que nosotros estemos seguros que va a ser derivable. Como sabemos que esta función es continua, a priori no es derivable, pero la podemos derivar y nos va a dar su derivada y tal. Entonces, a priori vamos a saber que es de clase C1, porque la podemos derivar una primera vez. Entonces va a ser de clase C1. Si la pudiéramos derivar una segunda vez, podría ser perfectamente de clase C2. Pero bueno, vamos viendo. Vamos a calcular la derivada. ¿Cómo calculamos la derivada de una función por tramo? Derivamos cada tramo, ¿ya? La derivada es 0, 0, y me va a seguir dando 0. Pero voy a derivar esto primero con respecto a x. Entonces vamos a calcular la derivada de f con respecto a x. Recordar mi operador delta dobladito porque es una derivada parcial. Entonces, ¿cómo se hace esto? Me voy a multiplicar aquí esto de acá para no ocupar regla multiplicativa porque no me gusta. Me va a quedar x al cubo menos x y al cuadrado. Ya, derivamos. Aquí tenemos la derivada de un cociente. ¿Tú cómo se deriva la derivada de un cociente? La derivada de la primera, es decir, 3x cuadrado menos y al cuadrado multiplicada por la segunda, x al cuadrado más y al cuadrado, menos la derivada de la segunda, x al cuadrado, por la primera sin derivar, x al cubo, menos x y al cuadrado, y partido todo esto por la segunda al cuadrado. ¿Ya? Fórmula de cálculo 1. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto sería lo que reemplazaría a esto de acá. Vamos a trabajarlo un poquito porque quedó horrible. Quedó horrible. Ya. Multipliquemos esto. Esto nos va a dar 3x a la 4 más
3x al cuadrado y al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado, x al cuadrado menos y a la 4 menos x a la 5 más x a la 3 y al cuadrado. Eso es lo que queda arriba. Y eso partido por lo de abajo. Entonces nos va a quedar. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar. Vamos a ir haciendo las restas pertinentes. Ya, x a la cuarta no tengo, así que me queda 3 menos 5x a la 5 más 3x a la cuarta más 2x al cuadrado y al cuadrado. Si me equivoco me avisan por favor. Menos x al cubo y al cuadrado menos y a la cuarta. Sí, creo que así quedaría. Y todo esto sobre... Esto está al cuadrado. Voy a desarrollar este... No, es que no lo voy a desarrollar porque no es necesario. X al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. No, igual lo tengo que desarrollar para después hacer el... Para después hacer el otro cálculo. X a la cuarta más 2x al cuadrado y al cuadrado más y al cuadrado. Ya, muy bien. A priori, a priori, la función nos quedaría, llamemos a toda esta expresión de aquí, por ahora, recordémoslas, llamémosla u. Y por favor, no sé si estén tomando apuntes, pero si es que pueden, tomen apuntes porque se me va a cerrar la clase en 3 minutos. ¿Ya? Ok, voy a borrar esto acá. Voy a borrar esto acá y voy a... Seleccionar esto acá. Ya, aquí tenemos nuestra derivada. Entonces la función, porque esta es la derivada solamente de la parte de arriba, la parte de abajo es 0. Entonces la función nos va a quedar como la derivada de f con respecto a x va a quedar igual a esta u cuando x, y es distinto de 0,0 y 0 cuando x, y es igual a 0,0. Listo. Ya tenemos tenemos la primera derivada. Ahora, hay que preguntarse, ¿esta primera derivada es continua o no es continua? Tienen 1 minuto con 26 segundos para responder, porque se me va a cerrar la sesión. Sí, exactamente, bien Alejandra, es continua por polinomio. ¿Qué es eso? Básicamente porque el grado de este polinomio es 5 y el grado de este polinomio es 4. Este es 4, aquí. El grado de este polinomio es 5 y el grado de este es 4. Vamos a calcular el límite cuando tienda a 0,0, bla, 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 nos va a dar 0. Y como la función tiende al 0, 0, todo perfecto. Esta función es continua, ¿ya? Esto se va a cerrar. Por favor, se cierra y volvemos a entrar. Estamos de vuelta. Bueno, más o menos casi.
No recuerdo cuánto me había dado. Alguien lo anotó. Esta era la derivada de f con respecto a x. Nos daba menos x a la 5 más 3x a la 4 más x al cubo y menos, no, más 2x a la 2 y a la 2 menos y a la 4 creo que era, si mal no estoy. Todo esto, qué horrible, no sé, todo esto sobre x a la 4 más 2x cuadrado y cuadrado más y a la 4 o 0 si x, y es distinto de 0, 0 o 0 si x, y es igual a 0,0. No estoy seguro, no estoy seguro si esa era la derivada. Estoy como que estoy tratando de forzar y refrescar mi memoria y creo que era algo así. Pero no, esto era positivo. O sea, esto era negativo. Eso de ahí era negativo. Creo que era algo así. No estoy seguro. No, mentira, era positivo. Creo que al x al cubo le falta unidad. Eso, sí. Sí, y era positivo, no negativo, era positivo. Porque eso estaba acá. El que era negativo es este y este era negativo. Sí. Y este otro queda positivo porque restaba 1. Sí, creo que esa era la expresión. Si mal no estoy, esa es la expresión. ¿Cuál es negativo? ¿Este? Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Era negativo. Ya, muy bien. Ahora bien, tenemos la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. Va a quedar horrible la segunda derivada, pero vamos a hacerlo. La segunda derivada. Evidentemente en el 0 me va a seguir siendo 0. Pero en esta función de acá vamos a tener que volver a ocupar regla del cociente. La derivada de la primera por la segunda derivada. O sea, la segunda sin derivar. Entonces nos va a quedar menos 5x a la 4 más 3 por 4, 10 12x a la 2 menos... Ah, no, ahora estamos derivando, ahora vamos a derivar con respecto a y. Ahora vamos a hacer la derivada de f con respecto a y. Ahora vamos a hacer en este orden, porque estamos calculando esto acá, ¿ya? Así que se va a simplificar un poquito. Vamos a borrar eso y lo voy a anotar aquí. La derivada de f con respecto ahora a y, dado que anteriormente lo hicimos con respecto a x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, se elimina, nos va a quedar menos 3, no, menos 2x al cubo y al cuadrado. Aquí, más 4x al cuadrado y al cuadrado, no, y a la 1, menos 4y elevado a 3 partido por se elimina, aquí nos va a quedar 4x al cuadrado y más, no, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo? Esto multiplicado por la segunda sin derivar, más 2x al cuadrado y al cuadrado, más y a la 4, menos la primera sin derivar, que es todo esto de acá. Llamemos a todo este polinomio, a este polinomio de aquí P, llamémoslo P, P por la derivada de esta de acá, que ahora sí sería 2x al cuadrado, no 2, 4, 4x al cuadrado y más 4y elevado a 3. ¿Ok? Y ahora sí, todo esto, partido por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 4. Todo eso. Muy bien, listo. Y del otro lado, bueno, y abajo 0. Ahora bien, yo voy a preguntar, ¿esta última función es continua o no es continua? Sabiendo que abajo nos va a dar 0 y arriba no nos dio 0. Habría que hacer unos cálculos anteriores, pero yo sé que se puede ver así con lo que tenemos ahora mismo. ¿Es continuo o no es continuo? Ya, Alejandra piensa que igual. Catalina, ¿qué piensa usted? También por el polinomio. A ver, ¿el polinomio de arriba tiene grado mayor o el polinomio de abajo va a tener grado mayor? ¿Cuál tiene grado mayor? El de abajo tiene grado mayor. Sí, así es. El de abajo tiene grado 8, mientras que el de arriba, su grado es 7. Ya no alcanza algo más grande. Por ejemplo, aquí tenemos x elevado a 3, x elevado a 4, cuando se multipliquen va a quedar un x elevado a 7. No va a quedar algo más grande. Lo mismo, un y elevado a 3, un y elevado a 4 va a quedar y elevado a 7. Nada más grande. Aquí en este p vamos a sacar de aquí un x elevado a 5, que era lo que estaba acá arriba. Y multiplicado con este x elevado al cuadrado, va a quedar un x elevado a 7. No alcanza a ser más grande que 8. Por lo tanto, y aparte que para que esto nos dé 0 y se mantenga la continuidad por regla del polinomio, el grado de acá arriba, este tiene que ser más grande, es decir, necesitaríamos un grado 9, pero no tenemos grado 9. ¿Ya? Entonces, al final, la conclusión es que esta segunda, que vendría a ser esta de acá, no es continua. ¿Ok? O bueno, sería continua en todos los... Bueno, es que ni siquiera es continua porque tenemos una... Bueno, en realidad, ahora que lo pienso, si no fuera por esto, si no fuera porque tenemos un punto en el 0,0, esta función sería continua en todo su dominio. Pero sí tenemos un punto en el 0,0. Entonces esta función no es continua en todo su dominio. Como la función no es continua en todo su dominio, lo que va a ocurrir es que esta segunda función no va a ser igual a esta. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. De hecho, esta función en sí misma es de clase C2. Solamente puede ser derivada 2 veces. Ya no puede ser derivada una tercera vez más porque ya no es continua. Para que una función sea derivable tiene que ser continua. ¿Ya? Y como ocurre esto,
de que las funciones no son iguales, ya no podemos asegurar por teorema que esta función de acá es igual a esta función de acá. O lo que es lo mismo, no podemos directamente decir, bueno, calculo esta, ahora calculo esta. Porque el ejercicio me pedía calcular esto y esto. Entonces la idea era calcular una y ver si la continua, y ver si cumplía los requisitos, para decir como calculo una, calculo la otra. Pero no, tendríamos que hacer el trabajo este de acá. Tendríamos que calcularlo. Pueden darse cuenta que hacer ese trabajo va a ser gigantesco, va a ser inmenso. Así que no lo voy a hacer, pero quiero que entendamos que no van a ser iguales y que hay que calcularlo de todas maneras. Y se va a calcular de forma similar a como calculamos esto acá. Eso es lo importante, entender que más o menos se van a calcular de forma similar. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿O quieren que lo calcule de todas maneras? ¿Va a ser aburrido? ¿Nos va a quitar tiempo? Yo por mí lo calculo, pero... Ya, perfecto. Qué bien que nos hicieron sufrir calculándolo. Cosa curiosa, recordemos que cuando nosotros calculamos una derivada del orden superior, el primer número indica el orden y estos números de acá indican si, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, esto era la derivada de orden 3 de f de i de x al cuadrado, aquí esto es un cuadrado, es decir, esto es equivalente a decir la derivada de orden 3 de f de i de x de x. Ya esto es decir esto, básicamente. ¿Ok? Ese cuadrado quiere decir que como que estas dos cuestiones se están multiplicando en la fracción, y ese 3 quiere decir que esto fue derivado tres veces. Ahora, vamos a ver esto. Calcular esto y esto, o sea, la derivada en un orden y luego en otro, de esta función. ¿Ya? Yo les voy a hacer una pregunta. La función original, tal como está ahora mismo, ¿es continua o no es continua? Si no fuera continua, ¿dónde tendría problema? Ya, adelanto yo que la función va a ser continua. ¿Ok? ¿Por qué es continua? Bueno, tenemos una función continua multiplicada por una función continua y adentro tenemos un polinomio, y polinomio sabemos que es una función continua, y tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una... una F o G, se me olvidó cómo se llama esto. Una o G o F. Una compuesta, una composición. Entonces tenemos un polinomio que es continuo, una compuesta de dos funciones, tanto la función logarítmica como los polinomios son continuos, están compuestos, es decir, es continuos. Y tenemos un producto de funciones continuas, es decir, es continuo. Por propiedades de continuidad, todo esto es continuo. Muy bien, listo. Tenemos la información que requerimos. Esta función es continua, la primera. Vamos a ver ahora en su respectivo dominio. No vamos a ponernos ahora a calcular su dominio, pero en el dominio que corresponda la función va a ser continua. Ahora, vamos a calcular la primera derivada. La derivada de f con respecto... ¿a qué creen que sea más fácil? ¿Partir por acá o partir por acá? Partir por acá, ¿cierto? Porque si lo hacemos con respecto a X, vamos a tener que aplicar reglas del producto y va a quedar horrible. Mejor partamos por Y. Si partimos por Y,
esto nos va a quedar como eh, el x queda multiplicando y agregamos simplemente regla a la cadena. Nos va a quedar x 1 sobre xy por x. Así nos queda, ¿cierto? Porque derivamos, o sea, esta cuestión sale de la derivada porque es un escalar y derivamos logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento y luego derivamos el argumento. El argumento, como lo estamos derivando con respecto a y, simplemente es x. Entonces al final esto me va a quedar como x. No, x partido por y. Y yo les pregunto, ¿la función x partido por y es continua? Sí, ¿cierto? La función x partido por y es continua. Y aparte no tendría ningún problema de dominio porque en el original ya no se podía aceptar el cero. Entonces, esta función de aquí es continua, la primera. Y ahora vamos a calcular la derivada de f con respecto, ya lo calculamos con respecto a y, ahora lo vamos a calcular con respecto a x. ¿Ok? ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, como esta función era x, y, ¿cierto? Que la estamos derivando con respecto a x, esto nos va a quedar como 1 partido por y. Y 1 partido por y también es una función continua. A pesar de que digamos, no, es que tiene problemas en el cero. No, no tiene problemas en el cero porque el cero no pertenece a su dominio. En sí misma, la función no es discontinua en el cero. ¿Ya? Esta es la derivada de ese juego. Por lo tanto, esta de acá sí va a ser igual a esta de acá. Y como son iguales, me bastaba con calcular esto de acá. Y esto no, ¿para qué calcularlo? Y lo importante de esto ahora mismo es que al final escoger el camino correcto cuando las funciones cumplen las condiciones que queremos que cumplan, ¿cierto? El tema de la continuidad, nos va a ayudar a hacer que el cálculo sea más fácil. Porque claro, quizás nosotros queríamos esto, en una situación más contextualizada, quizás esto era lo que quisiéramos. Pero, por razones de la vida, esto de aquí nos sirve para calcularlo y conseguir esto, porque ambas expresiones son iguales. Sintetizando la clase, cerrando, para que me digan si es que hay dudas. Existen derivadas de orden superior, ¿ok? Las derivadas de orden superior nosotros las vamos a ver, analizar, estudiar bajo la perspectiva de las derivadas parciales. Estas que derivan con respecto a una sola variable, no esas derivadas chungas feas que derivan respecto a una dirección, que también se puede, pero es más chungo, más feo, ¿cierto? Ahora bien, la definición que yo les di de derivada de orden superior es una definición para una sola componente, que es lo que se suele anotar de esta forma, ¿ya? O más bien, más normal sería la derivada de orden, por ejemplo, 2 de, eh, de x al cuadrado. Esa que sería como la notación normal. Recordemos también que cuando estamos haciendo la derivada en variables distintas, la primera que se va a resolver va a ser la de la izquierda, perdón, la de la derecha. Y en sí las derivadas se van a ir resolviendo, se van a ir eh, consiguiendo de derecha a izquierda. Ahora bien, cuando tenemos una derivada primero partiendo por x y luego partiendo por y, y la misma, pero primero partiendo por y, luego partiendo por x, el resultado no siempre va a ser el mismo, salvo que la función, la primera derivada y la segunda derivada sean continuas. Solamente en ese momento es que vamos a tener esa igualdad que les menciono. ¿Ya? Y lo otro, para lo último que vimos fue que cuando una función es derivable n veces, vamos a decir entonces que la función es de clase Cn, o lo que es lo mismo, si una función la puedo derivar dos veces, decimos que es de clase C2. Esa es la síntesis de la clase y ahora dudas por favor, si es que hay. Y si no, se pueden retirar y que tengan linda jornada y muchas gracias por venir. Y ya estaré editando el video para subirlo. Perfecto.
Que le vaya bien, Catalina, que le vaya bien, Alejandra. Tengan un buen... Ah, ya. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Dígame. ¿Ya quiere que deje grabar?